Hola a todos, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar conmigo en esta transmisión. Hoy te quiero hablar de cómo son las personas de abril y cuál es el potencial que tiene este mes. Las palabras clave de este mes son renovación, reinvención y atrevimiento. Abril significa el deseo de recibir y también significa la semilla. ¿Por qué? Porque el año realmente inicia con el mes de abril. En ese calendario lunar solar, el comienzo es abril. Es la puerta que nos permite ingresar a la renovación y nos ayuda a tener la fuerza del guerrero espiritual. Todos conocemos a alguien de abril y si nos damos cuenta y observamos bien, es un guerrero, es una guerrera. Y esta fuerza de la renovación espiritual que todos podemos tener en el mes de abril nos permite enfrentar la realidad y que está basada en hacer todo el esfuerzo posible para hacer a un lado el deseo de recibir solo para uno mismo y ponernos al servicio de una causa que vaya más allá de nosotros. Es decir, la invitación de abril es dejemos de pensar solo en nosotros mismos y pensemos en los demás. Ahora más que nunca, porque no podemos estar físicamente juntos. Te voy a estar hablando durante toda esta transmisión un poco de cómo son las personas nacidas en abril. Suelen avanzar sin límite, para empezar. Tienen actitud de competencia, una personalidad impulsiva. Esta potencia es muy buena porque se requiere, cuando algo nace, cuando una semilla empieza a germinar, se requiere toda esa fuerza, que es lo que tienen las personas de abril. Pero esta potencia, que es muy buena, deben aprender a dirigirla para, en lugar de usarla para competir, porque son excelentes competidores, la utilicen más bien para compartir, donde además nos permitimos escuchar antes de juzgar, reflexionar antes de ponernos en acción, porque este mes es un mes impulsivo, es cuando tenemos la prisa por salir ya rápido de esta situación, pero tenemos que tener reflexión. Este mes nos da la oportunidad de rediseñar el resto del año, de implementar el orden en lugar del caos, de alcanzar una libertad espiritual y mental en lugar de la esclavitud de nuestra propia negatividad, de nuestro propio miedo. El mes nos da el privilegio de volver a empezar, de renovarnos, de recrearnos, de conectarnos con esa esencia nuestra que contiene toda la información que necesitamos para poder caminar por la vida. Todo propósito, toda intención, pensamiento, actitud o plan divino de este ciclo anual que estamos empezando, porque el ciclo comienza con abril, se va a empezar a ejecutar a partir de ahora, a partir de este mes. Si tenemos, por ejemplo, el juicio muy severo o demasiados miedos, o un orgullo desmedido, o una sed de venganza, o un miedo paralizante, es cuando tenemos que empezar a preguntarnos si nuestro ego es el que está tomando el mando de nuestra vida, para que podamos liberarnos. A pesar de la situación, este es el mes de la libertad, para que todos nosotros logremos una libertad mental y logremos corregir el deseo de recibir solo para uno mismo. Todos podemos convertirnos en canales positivos de ideas, en canales de proactivos y aumentar esa habilidad de hacer las cosas para el beneficio de otros, no nada más el nuestro. El mes está lleno de posibilidades para los milagros, pero para lograr un milagro tenemos que aprender a agradecerlos y liberarnos del egoísmo. El mes nos invita a cambiar nuestra tendencia egoísta por una habilidad altruista que realmente corresponda a la reconexión de nuestra esencia, que es, tenemos compasión dentro de nosotros, hay que activarla. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Imagínate en tiempos normales que alguien te regalara un viaje, digamos, a las Bahamas, con todo pagado, una semana completa, donde vas a bucear, vas a estar en uno de los mejores hoteles del mundo, vas a disfrutar de maravillosas y riquísimas comidas, vas a hacer muchos paseos y tours, pero solo hay un requisito para que tú puedas hacer ese viaje. El único requisito que te piden es no compartir el viaje con absolutamente nadie y no compartirlo ni en redes sociales y no poder tomar ni una foto ni un video. No poder compartir nada. No poder llevar ni a tus hijos, ni a tu pareja, ni a tus papás, ni a tu hermano, ni a tu amiga, ni a nadie. A nadie. ¿Se antoja? Tal vez sí. Puede que sí. Obviamente diríamos que sí, hacemos ese viaje aunque no podamos compartir. Pero pierde
el 70% del antojo, pierde el 70% de la magia, porque el secreto de la vida está en el placer de compartir, en el deseo de compartir. Cuando somos egocéntricos, cuando no compartimos inconscientemente y no nos damos cuenta que somos egoístas, es cuando más caos y más sufrimiento hay en nuestra vida. ¿Por qué? Porque caemos en la queja, caemos en el reclamo, caemos en el egoísmo, acción que nace del deseo de recibir solo para mí. Así que este mes piensa cómo poder compartir. Y estoy mencionando esto porque si el mes es de el deseo de recibir, pues sí, se pone medio egoísta la cosa. Y la corrección contraria es el deseo de compartir. Entonces vamos a equilibrar el deseo de recibir con el deseo de compartir. Porque solo tendremos milagros, solo tendrás milagros si vives en estado de compartir, de generosidad. Ese es el secreto de la felicidad, el ver la reacción del otro cuando le das algo de corazón. Ese es un regalazo, es algo que no se puede fotografiar ni documentar con nada. Es decir, cuando la acción se realiza para los demás, suceden los milagros. Cuando el rey David mató a Goliat, lo logró porque puso el interés del pueblo entero primero antes que sus propios intereses. El rey David ya había aprendido, porque él también tenía defectos, muchos, él ya había aprendido a superar su lado más egoísta. El lado más egoísta de su personalidad ya había aprendido a domar y a conquistar y a doblegar el ego. Es así que logró salir victorioso, se hizo famoso a nivel mundial y logró ganarle a ese gigante exterior que nosotros en este caso estamos tratando de vencer, pero para poderle ganar tuvo que vencerse primero a sí mismo en el interior para poder ganar en el exterior. Después de eso, de derribar al enemigo interior, de doblegar al ego, pues ya fue pan comido poder derribar a Goliat. Fue fácil para él, porque ya no tenía miedo de perder, ya no tenía nada que perder, ya había perdido su propio egoísmo, por lo tanto, ya no había nada que perder. Cuando el mes de abril llega cada año, nos viene a decir que la libertad es posible, pero tiene un precio. Lo primero es vencer la inseguridad, doblegar a nuestro enemigo interior, que son los miedos y el ego. Bueno, de hecho, el ego ahorita está feliz alimentándose del miedo de un montón de gente. Entonces tenemos que aprender a doblegar eso y decirle, Dios sabe por qué. Porque así la gente que se muera por coronavirus, su día de nacimiento y su día de partida estaba planeado por Dios de todas maneras. Entonces, doblegar ese miedo, porque la vida sigue después de la vida para quien se va también, no solo para quienes se quedan. La esclavitud no está en el exterior, se encuentra dentro de uno mismo. La esclavitud está en la ignorancia y en la oscuridad interior. Para ser libre necesitas vencer al carcelero interior. En este mes, la energía de libertad se trata de eliminar la estrechez. Estrechez de la mente, estrechez de la visión, estrechez del corazón, como decía una canción. Y el proceso nos lleva a salir al desierto que estamos atravesando ahora y poder atravesar el desierto como lo hizo Jesús en 40 días, en una cuarentena. Para poder liberarnos del mundo materialista, egoísta. Sí, necesitamos el mundo material, necesitamos comer, necesitamos dinero, trabajar, etcétera, sí. Pero ahorita nos estamos liberando del exceso de materialismo, del exceso de consumismo. Ya llegará un momento en el que volvamos a trabajar, a recuperarnos, pero ya no va a ser lo más importante, porque ya estamos viviendo este proceso de atravesar por el desierto para liberarnos del mundo materialista, egoísta en el que nos encontrábamos. Si deseamos la libertad, hay que movernos en momentos desafiantes como este. Aquí es donde demostramos de qué estamos hechos, no solo en las redes sociales, sino adentro de nuestro metro cuadrado, adentro de nuestro hogar, ante nuestra familia, ante nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, amigos, con quien vivamos. Así vivas solo. La actitud que te demuestras a ti frente al espejo y lo que te dices a ti por dentro, desde acá, es lo que hace totalmente la diferencia de lo que vas a generar y lo que vas a poner allá afuera cuando ya sea posible. Solo algunos son los valientes que se animan a ir por un sendero nuevo, como lo hacen las personas de abril, que abren caminos para otros, en vez de quedarse en una situación de dependencia a la materia, o sea, a la esclavitud. En realidad, el mes de abril, cariños, es tremendamente positivo a pesar de la situación, porque estamos atravesando el desierto
Y este caminar por este desierto, esta cuarentena nos está liberando de ser esclavos de lo material como ya lo éramos. Es un mes donde empezamos a valorar lo que tenemos. Es un mes donde podemos contar con la mano de Dios, obviamente, si se lo pedimos, porque Dios no está donde no le hablan. Dios no acude a donde no le llaman. Para que a pesar de la situación elijamos ser libres de nuestro carcelero interior, necesitamos tener esa fuerza. Y ese carcelero interior es el que nos induce al deseo de recibir solo para uno mismo. Y cuando alguien tiene el deseo de recibir solo para uno mismo, es por miedo, es por ego. Así que es tu decisión optar por vivir en la generosidad, en la compasión. Por eso todos los días dile al Creador: Señor, dame un corazón noble, dame un corazón bueno, un corazón sencillo, un equipaje ligero. Entre menos cosas necesite para vivir, soy más libre. El mes de abril es cuando inicia la liberación y se realiza la celebración de la ruptura de las cadenas de la esclavitud. La conciencia nuestra y del planeta que se activa en abril, que es el inicio, es la semilla, va a empezar a germinar en mayo. Y es para aprender a disminuir la velocidad y escuchar antes de juzgar, para dejar de competir y empezar a compartir, para detenernos a reflexionar antes de actuar, para transformar el deseo terrenal egoísta y convertirlos en las fortalezas que todos tenemos. Y entrando un poco más en las características de personalidad de los nacidos en abril, precisamente las fortalezas y debilidades de los nacidos este mes están ligados a las ideas de la semilla, porque abril significa semilla, inicio. Y semilla significa potencial de crecimiento, porque es una semillita que va a germinar y que va a crecer y se va a convertir en un árbol enorme. Y por eso esa tendencia a la impulsividad, por eso ese espíritu emprendedor, por eso hay muchos pioneros que iniciaron algo súper importante nacidos en abril. Son líderes. Ese entusiasmo sin límite, ese no tenerle miedo al peligro, esa valentía, ese amor a la libertad, combinado con un desinterés total de las consecuencias de sus acciones, así como los niños chiquitos cuando hacen berrinche y tienen un capricho, los de abril cuando quieren algo lo quieren ya y se lanzan de cabeza a las cosas que quieren y se les ocurre una idea en la madrugada y la ponen en acción al día siguiente, y si alguien cuestiona sus decisiones se indignan, se ofenden, no toleran la oposición, cuando no se dan cuenta que ellos son los que se oponen a muchas cosas, no aceptan un no por respuesta, por eso abren caminos y se lanzan adelante, no temen las confrontaciones, incluso buscan las confrontaciones, las provocan. Se necesita gente así en esta vida. Tienen la necesidad de romper con las barreras que se les presentan en el camino. Son rápidos, son ágiles, son directos, pero pueden tener la carga de ser inflexibles, de carecer de diplomacia, de afectar sus relaciones, porque su temperamento se enciende así, tienen la mecha corta, son rebeldes sin causa. Entonces, la corrección o la bendición consiste en ponerse al servicio de una causa para que toda esa fuerza de guerrero, todo ese ímpetu incansable, lo pongan en una causa. Imagínate ese guerrero rescatando perros, imagínate ese guerrero ayudando a los niños de la calle, imagínate ese guerrero ayudando a familias completas. Entonces, ese guerrero, esos nacidos en abril y la energía que todos vamos a tener en abril de ya quiero salir, ya quiero ayudar, ya quiero moverme, tenemos que ponerla al servicio de los demás para que toda esa energía vaya más allá del deseo de recibir para uno mismo y transformar el amor a la libertad en algo que los libere, que nos libere del control del impulso egoísta. La verdadera libertad no es hacer lo que yo quiera. La verdadera libertad es cuando domino mi ego, cuando dominamos el ego. Por eso los de abril tienen un gran potencial para transformar su deseo de recibir en deseo de compartir. Solo tienen que hacer el cambio de chip. Así que, ya para finalizar, cariños, abril es el mes de los milagros y un milagro es algo que sucede fuera de lo común, que parece estar más allá de la mano del ser humano o la capacidad del entendimiento humano. Y sin embargo, los milagros ocurren todo el tiempo, todos los días, cada segundo, porque Dios nos da la oportunidad para cambiar nuestro destino a cada instante.
Abril nos permite eso, lograr ese milagro, vencer al Goliat que está allá afuera, nada más que este Goliat es muy microscópico, y conectarnos con una energía milagrosa que viene desde adentro, que nos ayuda a disminuir nuestro deseo de recibir solo para uno mismo. Por eso estamos tan enojados, porque queremos recibir para uno mismo y volcar toda esta energía en a ver qué vamos a hacer para ayudar a los demás cuando salgamos de aquí. Pero si ya tenemos esa mentalidad y esa energía canalizada hacia ese propósito, lo vamos a lograr. Bendecido mes. Gracias por acompañarme.